historia local la ha llevado a investigar profundamente sobre la Virgen del Socorro de Huanchaco. Hoy, en esta noche, para todos nosotros, nos presenta su ponencia Historia de la Virgen Candelaria del Socorro. Lo recibimos con fuertes aplausos en la Filarmónica Córdoba Centurión. Muy buenas noches con todos. Lo primero, agradecer efectivamente, como dijo el doctor Venegas, a la comisión que nos ha invitado acá a tratar el tema de la Virgen, y en segundo lugar, obviamente, agradecer la presencia de todos ustedes, porque sin su permanencia aquí no estaríamos apoyando al público y apoyando en este proceso que creo todos nos sentimos de alguna manera involucrados, de recuperación y rescate de valores. A ver si se puede poner, por favor, la presentación. Como se ha anunciado, el tema que me ha sido asignado es sobre la historia de la Virgen del Socorro de Huanchaco, que he desarrollado. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Invitaría a los señores que se volteen de repente de la mesa de honor para que puedan ver claramente, más cómodamente las imágenes y toda la cantidad de datos que aquí vamos a tratar. Pasamos, por favor, la presentación. Como todo proceso histórico o evento histórico, que en este caso es la llegada de la Virgen, hay unos antecedentes que vamos a mencionar muy puntualmente. ¿Cómo se inicia la evangelización en esta nueva tierra? ¿Cuándo se inicia? El primer antecedente, obviamente el 12 de octubre de 1492, descubrimiento de América, llegada de Cristóbal Colón a este nuevo continente en la parte central, a las islas, a la que denominó Guananí, la Española, y en fin, ya sabemos toda la historia de todo ese primer contacto de Cristóbal Colón con los nativos. Como él salió de España con la idea de establecer una nueva ruta para las Indias, se surge la palabra en España o en español como gentilicio decir indios. Eso en estos tiempos se rescata mucho y se remarca que el origen de decirnos indios a los americanos no fue con un sentido despectivo, sino por ser habitantes de las supuestas Indias, tierras indias que había encontrado Cristóbal Colón. Y lo que acá rescato es que se inicia el proceso de conquista del continente americano, se inicia el proceso de evangelización, porque así había sido establecido no solamente por la corona española para todos los que vinieran a esta parte, a estas nuevas tierras, sino que tan pronto la corona tuvo el reporte presencial de Cristóbal Colón cuando retorna de su primer viaje y le dice: he encontrado esto, y le lleva algunas pruebas de lo que había encontrado en Centroamérica. Los reyes de inmediato habían iniciado ya unos años antes, tan pronto aprobaron el proyecto, la solicitud al Vaticano para que les reconociera el derecho de titularidad de las tierras que pudiera encontrar Colón. En ese entonces el Papa era Alejandro VI, que había sido un obispo muy importante en Valencia, con su nombre de nacimiento, Rodrigo de Borja, que es el apellido hispanizado o castellanizado de los Borgia. Era el padre del famoso César Borgia y Lucrecia Borgia. Entonces el Papa Alejandro VI emite unas bulas por las cuales le concede a la corona española el reconocimiento de la titularidad de todas las tierras que se fueran a descubrir a partir de 1492, a partir del éxito del proyecto de Colón, pero con la condición de que se comprometiera la corona a evangelizar. Más adelante, ya cuando comienza a establecerse la extensión del territorio español en este continente, también se tienen los documentos en España de Isabel la Católica, donde a cada conquistador, a cada persona, a cada adelantado que fue siendo asignado ya para venir en cada tramo del continente americano,
venía la recomendación, por no decir obligación en documentos, de que estaban los españoles obligados a mezclarse con los nativos, es decir, a contraer matrimonio. Ella incluso establece un documento donde decía, al enterarse de que habían unos primeros abusos en Centroamérica, de que no debían ser matrimonios por fuerza, sino de mutuo acuerdo, y que iba a caer también castigo en aquellos españoles que empezaran a cometer abusos con los nativos del continente. Entonces, ese es el primer antecedente. La llegada a Colón, se inicia la conquista del continente. Siguiente, por favor. El segundo antecedente para la llegada de la Virgen, tenemos el Pacto de Panamá, el 26 de marzo de 1526, que es el contrato que firman los tres socios de la conquista. Ahí se definen el rol cada uno: Almagro, Pizarro, obviamente, y Hernando de Luque. Pizarro comandaría a los hombres, Diego de Almagro se encargaría de la logística, y Hernando de Luque, que sabemos fue el socio casi totalmente ausente, era el que financiaba, era el que iba a aportar el dinero. El tercer antecedente es la firma de la capitulación de Toledo, documento básico, esencial para toda la historia del Perú, porque se firma el 26 de julio de 1529 entre Francisco Pizarro y la emperatriz Isabel de España, por poderes que le había dado su esposo Carlos I, pero donde a Pizarro oficialmente le otorgan la responsabilidad del proyecto de la conquista que él había ya presentado. Había llevado muestras de lo que había recorrido 5 años antes de la firma. Desde 1524 Pizarro ya conocía el litoral peruano, ya conocía, había bajado de Panamá, ya conocía esta parte del continente y tenía pruebas de que había un imperio, un reino muy rico. Entonces, con esas pruebas, la emperatriz Isabel dijo, ni hablar, se firma y se le declara adelantado. La palabra adelantado, ¿qué implicaba? Que adelantaba la frontera del imperio español. Acá le estaba adelantando a lo que se dice ultramar, iba a cruzar el Atlántico y la extensión, el límite del imperio se iba extendiendo. Nosotros diríamos extendiendo, pero en el español antiguo era la denominación adelantada. Este documento es importantísimo porque establece incluso el límite del trecho del territorio que iba a ser titularidad o potestad de la responsabilidad del descubrimiento y de todo el desarrollo de la conquista de Pizarro, que como vemos se extendía desde el pueblo de Tenumpuela, que es en la actual costa del Ecuador, hasta 200 legos al sur, hasta llegar a Chincha. Después ya había pasado, en el documento se especifica otra persona y se establece incluso una recompensa monetaria a Pizarro, otra menor a Almagro y otra mucho menor a Luque. Entonces este documento es básico porque desde aquí Pizarro aseguró su triunfo y aseguró su recompensa, lo que después generó la guerra civil entre Pizarro y Almagro, porque obviamente cuando se conoce este documento no había marcha atrás. Ellos igual vinieron a la conquista peruana, pero ya Almagro sabía que llevaba desventaja en todo sentido, desde lo económico hasta territorial, no iba a ser el tratamiento igual. La siguiente, por favor. Y bueno, ya sabían, como les dije, Pizarro y Almagro venían explorando la zona desde 5 años antes a la firma de la capitulación de Toledo. En 1532 ya Pizarro llega a Tumbes, el 15 de noviembre entra a Cajamarca, el 16 captura el Inca y sabemos ya se desarrolla toda la historia del Perú. Pero el punto importante es que, como les dije, cuando en 1492 ya se tenían las bulas alejandrinas y el Vaticano obligaba a la evangelización, Pizarro y otras personas que iban por los diferentes puntos del nuevo continente tenían que traer evangelizadores. Entonces, se sabe que junto con Pizarro llegaron algunos grupos de sacerdotes para de inmediato, tan pronto empezaba a establecerse, iban formando misiones o se iban distribuyendo el territorio. En el caso de los franciscanos, ellos mismos sostienen en sus archivos que ellos llegaron antes que Pizarro, acá al Perú, en 1531. ¿Por qué? Porque los franciscanos, así como Pizarro había venido a explorar desde 1524, también los evangelizadores que estaban ya en Centroamérica, en Panamá, en Colombia, iban bajando, porque sabían que había más población indígena que no conocían la religión católica, no conocían al verdadero Dios. Entonces ellos por su cuenta iban también avanzando en su labor de evangelización. Bien, ¿por qué toco a los franciscanos? Porque quien llega
a esta zona de Huanchaco, a la zona del antiguo Reino Chimú, es uno de los franciscanos, Fray Alonso de Escarcena, evangelizador llegado de Chiclayo. Dice las mismas crónicas de los 12 apóstoles de la orden franciscana, establece incluso que ellos afirman que de Chiclayo acá a Huanchaco se vino a pie, se vino por el litoral caminando, y era reconocido como un hombre muy espiritual, con experiencias místicas, con experiencias de éxtasis y de una comunicación con Dios muy, muy particular. Pero, como les digo, ya teniendo todos los antecedentes, entendemos por qué hemos retrocedido hasta 1492 para llegar a Fray Alonso de Escarcena, cuya labor religiosa la desarrolla en el antiguo Reino Chimú, actual territorio de Huanchaco. Esta es la crónica oficial de los franciscanos, la crónica de las religiones de la provincia de los 12 apóstoles del Perú. Ahí van a encontrar la información de todo el trabajo de la orden franciscana, y en un capítulo se especifica o se desarrolla quién fue Fray Alonso de Escarcena. La siguiente, por favor. Bueno, este es un pedazo, un párrafo, donde dice: fue el padre Fray Alonso de Escarcena uno de los 12 primeros frailes de nuestra orden que vinieron al Perú y mereció llenar el número de aquel apostólico colegio. Era este venerable padre verdaderamente grande en todas las virtudes, en quien parece compendió el cielo sin escasez alguna las felicidades de gracia. Ejercitóse largo tiempo en mostrar el camino de la salvación a los indios, predicándoles con celestial espíritu el santo evangelio y administrándoles los santos sacramentos con toda diligencia y cuidado. Siguiente. Sucedió que con el celo que tenía de la salvación de estos pobres naturales, viniendo del pueblo de Chiclayo a la ciudad de Trujillo, por la playa del mar, solo, a pie y descalzo, dio voces muy concojado, diciendo: Dios y Señor mío, ¿qué ha de ser de estos miserables indios? ¿Hanse de salvar o hanse de condenar? Oyó una voz que le dijo: vengan a mí, que abiertos tengo los brazos para recibirlos. Estamos en español antiguo. Y como llegase al pueblo y doctrina de Huanchaco, a 2 leguas de Trujillo, donde los indios le recibieron con arcos de flores, tocando flautas y trompetas, y con otras muchas demostraciones de fiesta y regocijo, el siervo de Dios llamó a una india muda, a Nativitate, que estaba entre la multitud, y haciendo sobre ella la señal de la cruz, le dio milagrosamente el habla, y era fama que sanaba maravillosamente a los enfermos. Este dato es muy importante, porque la curación de una muda siempre ha sido atribuida a un milagro de la Virgen cuando arribó, pero según la crónica de los sacerdotes franciscanos, el milagro era de Fray Alonso de Escarcena, porque tenía unas cualidades espirituales muy altas. De Huanchaco fue llamado a Lima para que trabajara en el seminario, en la formación de sacerdotes de la orden franciscana. Y en este mismo libro dicen de que estando en plenas clases entraba en el estado de arrobamiento, entraba en proceso de éxtasis y bueno, en una comunicación muy especial con Dios, ¿no? Entonces era un sacerdote no cualquiera, era un sacerdote de mucha espiritualidad, muy alta espiritualidad y conexión con nuestro Creador, con el Señor. Adelante. Entonces ya entramos muy ya puntualmente a la que es la historia de la Virgen, la imagen de la Virgen del Socorro de Huanchaco. Se trata de una imagen mariana con niño que llegó a Huanchaco en el siglo XVI. No existe registro escrito alguno sobre su arribo, ni las circunstancias exactas de él. Los datos y detalles se han transmitido por tradición oral. Esta versión dice que llegó el 2 de febrero de 1537 como regalo del rey Carlos I, a pedido de Fray Alonso de Escarcena, evangelizador franciscano de esta zona del antiguo Reino Chimú. Se levantó una ermita a nivel de la playa para su veneración. Se dice que la Virgen desaparecía y que aparecía en lo que ahora se le conoce a la zona del Cerrito de la Virgen. Entonces la población huanchaquera entendió que la Virgen no quería estar a nivel de orilla, sino en un punto más elevado. Y es así como se escoge un montículo que había sido una huaca, un centro de mucho sentimiento religioso para la población chimú que vivía acá. Y ahí se levantó la iglesia que tenemos en ese montículo, porque era para fácil avistamiento de la comunidad huanchaquera que vivía a nivel de orilla, como también para las embarcaciones y para los pescadores que salían en sus caballitos, siempre iban a poder distinguir encima del montículo el templo de la Virgen. La siguiente, por favor.
La descripción de la Virgen. Acá les he traído la descripción que envió el padre Rufino Benítez al Vaticano cuando solicita o se abre el expediente solicitando la coronación canónica o pontificia de la imagen que al final se realizó, se concretó en 1971. La descripción del padre Benítez era esta: la venerada imagen está de pie y mide 1.38 centímetros, 1,38 m, de una sola pieza de madera de calidad finísima. Su rostro ovalado es muy hermoso, con un retoque nacarado valiosísimo. Es una obra acabada de arte, con dulce y tierna expresión de madre. Sus ojos de cristal fino y antiquísimo tienen una alegre y amplia mirada, como si con ella quisiera acoger a tantos hijos suyos. Sus brazos, que terminan en manos, son de ralladura delicada. El derecho sostiene siempre una canasta de oro y en el izquierdo el niño Jesús que representa pequeña edad infantil. Una rizada cabellera de color negro resbala por sus hombros, ciñe su cabeza una corona riquísima. Viste túnica color rojo y manto azul de terciopelo bordado con flores de hilos de oro en alto relieve de gran valor. La peana que la sostiene está guarnecida de plata con artísticas labores en alto relieve tipo colonial. El aspecto general de la imagen es extraordinariamente impresionante y atractivo, que inspira y despierta profunda devoción y ambiente espiritual mariano. El niño de la Virgen es una verdadera obra de arte, mide 70 centímetros y está en posición de sentado en el brazo izquierdo de la imagen. Tiene una expresión muy infantil con una sonrisa natural. En la boquita entreabierta se nota a perfección la dentadura de manera finísima. No todas las fotos que se le toman a la Virgen logran captar la sonrisa, donde sí se percibe cuando ustedes cuando ya, quienes son de Huanchaco, a la altura no la pueden distinguir, pero cuando esté en Trujillo, cuando esté pasando de iglesia en iglesia en su anda, nos podemos acercar y vamos a ver que efectivamente la sonrisa del niño permite mostrar sus dientecitos blancos muy lindos, muy parejitos, una dentadura preciosa de niño. Mientras el padre Benítez nos ha dicho de que la imagen medía 1,20 m, en el libro Huanchaco y la fiesta de Huanchaquito, de los autores Gabriel Pietro y Augusto Rodríguez, se indica que la imagen tiene una altura real de 1,20 m y que está hecha de caoba al igual que el niño. Hay una variante ahí en lo que es la longitud estimada, ¿no? Pero al final en lo que se concluye es que la imagen es una belleza, es una obra, es un tallado magnífico. La Virgen tiene unas facciones muy muy finas y el niño pues es una belleza total, ¿no? Es muy hermoso, tiene una expresión muy infantil, muy muy dulce, y es, como ven ustedes en la imagen, es toda una belleza. Yo diría sí, una obra de arte, más allá de la fe, de la devoción. Es imposible no rendirse ante la belleza de madre e hijo. La siguiente. Un siglo después, cuando hablamos de la Virgen del Socorro, no podemos dejar de hacer mención a quien fuera su gran difusor durante el siglo XVII de su devoción y de su historia, que era el Deán Saavedra. El Deán del Cabildo de Trujillo, sacerdote aparentemente nacido en Quito, cuyo padre lo envía a estudiar a España y regresa ya en 1662 ordenado como sacerdote. En el año 1663, el obispo Juan de la Calle Heredia lo nombra capellán párroco del santuario de Nuestra Señora del Socorro, sirviendo acá a la Virgen durante más de 44 años. En 1675, el rey Felipe V lo presenta como deán del Cabildo de la Catedral de Trujillo. El Deán Saavedra ha sido el gran propulsor de la devoción de la imagen, no solamente acá en Huanchaco, sino que la dio a conocer a Trujillo. Si bien él tenía un cargo administrativo allá, todas las noches se dice venía acá a Huanchaco, salía en la tarde, se le abrió una puerta especial para su salida dentro de la muralla que circundaba lo que es ahora el centro histórico. Tenía su puerta especial el Deán porque las puertas se cerraban temprano, pero él quería venir siempre a pernoctar acá a Huanchaco junto a la Virgen. Entonces la tradición allá en Trujillo es que se le abrió una puerta especial para que él salga, y él tenía solo esa llave, nadie más la tenía. Las puertas oficiales del norte, el camino a la sierra, el camino a Guamarán, todos eran puertas oficiales, excepto la de él, que era solamente de su uso exclusivo. El Deán Saavedra, dentro de su fervor, fue quien establece las bajadas quinquenales en 1681,
y todo lo dejó muy puntualizado y escrito en un formulario, un documento que se dice, he leído, está en los archivos del arzobispado. El Díaz Saavedra hizo muchas obras en favor de niñas y personas necesitadas. Murió en 1707 en olor de santidad a los 71 años. Su cuerpo embalsamado se encuentra enterrado en el altar del santuario a nivel de subsuelo, a los pies del altar, a los pies de la Virgen que tanto amó, y está dentro de una urna de cristal donde se encuentra su cuerpo momificado, ¿no? Esta urna muy de tiempo en tiempo sale a veneración porque fue una persona que murió en olor de santidad. Esas tomas fueron de la última exhibición o la última sacada a veneración o a respeto que hizo la parroquia en el año 2008, y estuvo así unos días y yo recuerdo la iglesia se repletaba, todo Trujillo venía a ver a Díaz Saavedra. Es una persona muy vinculada a la historia trujillana, a la historia huanchaquera y definitivamente al triunfo de la devoción o del conocimiento de la Virgen del Socorro. Esta imagen ha ido ganando mucha fama, muchos adeptos y ha sido objeto también de muchos reconocimientos con el paso de los siglos. Pero ya en el siglo XX, a quien recibe la posta de seguir extendiendo con mucha fuerza su historia, difundiendo y propagando demasiado los homenajes en cada bajada quinquenal allá en la ciudad, fue obviamente el párroco más notorio que creo ha tenido Huanchaco en el siglo XX, el canónigo Rufino Benítez Vargas, quien tuvo él la iniciativa de presentar el pedido de la coronación canónica al Vaticano a través del arzobispado. Trámite que contó con el apoyo de diversas instituciones, el presidente del Poder Judicial, la Universidad Nacional, toda la serie de instituciones y representaciones civiles apoyaron, firmaron, adherentes, no solamente habitantes de Huanchaco, sino, les repito, habitantes de Trujillo y las autoridades más importantes. Bueno, acá explico para quienes no conocen muy bien, la coronación canónica es un acto formal del Papa como supremo pontífice de la Iglesia, por la que se corona en su nombre una imagen de Cristo, de la Santísima Virgen María o de San José. Pero en las últimas décadas esta figura de coronación básicamente lo están acaparando imágenes marianas. Adquiere el nombre de pontificia cuando es concedida directamente por el pontífice, quien envía una bula. La bula es la equivalente a una ley para nosotros en la sociedad civil. En la Iglesia Católica son bulas, son documentos que tienen el carácter de cumplimiento o de resolución con la firma del Papa. Siguiente, por favor. Ahora bien, no diré disputas, sino hay muchas dudas a veces cuál es el nombre verdadero: Candelaria, Virgen del Socorro, Virgen María, Virgen con Niño. ¿Cómo es realmente el trato que debemos darle a esta imagen? Para salir de dudas, pues hay que remitirnos a la búsqueda de documentos. Hay documentos que hablan de la imagen. Comenzamos, la imagen supuestamente llega en el siglo XVI, entre 1537-38, no se sabe exactamente, no hay documento que lo afirme, pero un siglo después, siglo XVII, tenemos la crónica moralizada del padre Antonio de la Calancha, donde en uno de sus capítulos habla de Trujillo, habla de Huanchaco y menciona, está en una capilla la Virgen que intitulan Nuestra Señora de Huanchaco. El padre de la Calancha ya nos dice, la Virgen se llama Nuestra Señora de Huanchaco. Es la primera referencia prácticamente oficial en el siglo XVII de él, pero el comentario que ahí he resaltado, es subrayado en verde, es también muy contundente. No tiene decente culto, ni se sirve con devoto adorno, y repárese la culpa entre los que olvidan sus milagros y entre los eclesiásticos que debieran ser más devotos. O sea, ya el padre de la Calancha nos está jalando las orejas, tanto a autoridades eclesiásticas como a los devotos, de que no le estamos dando los cultos adecuados a una virgen que para él era importante, porque si no fuese importante no lo hubiera mencionado, simplemente así. Unos años después, en 1651, en la crónica que les dije de la orden franciscana, también menciona en el capítulo en que comienza a hablar la crónica de las iglesias y templos que la orden había venido
fundando o inaugurando, creando en el nuevo territorio, en el nuevo Perú. Los párrafos dedicados a Trujillo también menciona: está Trujillo en 8 grados y 10 minutos de altura, 80 leguas de Lima al norte, media legua del mar y 2 de Huanchaco, puerto mal seguro a cuya causa es poco el comercio. Y aquí viene: está en una capilla la Virgen que intitulan Nuestra Señora de Huanchaco, segunda referencia con su nombre, de quien se refieren milagros hechos en navíos que peligran y en navegantes que en mortales riesgos la llaman. Sirve esta capilla el cura de Mansiche, religioso, como ya se dijo, de nuestra orden. Menciona en los 2 párrafos anteriores que en la iglesia de Mansiche estaba a cargo de la administración un sacerdote franciscano. Ya nos vamos en el mismo siglo XVII al establecimiento de la bajada quinquenal por los 2 cabildos. En el acta del cabildo religioso, el 13 de diciembre de 1681, el Dian Saavedra pone el nombre ya más claro: Nuestra Señora del Socorro del pueblo de Huanchaco. Está estableciendo acá, no está todo, esto no es todo el acta, es mucho más larga, pero he tomado la primera parte porque da el nombre contundente: Nuestra Señora del pueblo de Huanchaco, Nuestra Señora del Socorro, perdón. Entonces ya define que el nombre es Nuestra Señora del Socorro. En el acta del cabildo de la ciudad, lo que vendría a ser ahora el municipio, de la sesión de la misma fecha, 13 de diciembre de 1681, de igual manera, a pedido de Dian Saavedra, se discute en el cabildo de la ciudad si es que procedía el pedido de la peregrinación cada 5 años de la imagen, y queda establecido que la imagen se llama Nuestra Señora del Socorro de Huanchaco. Ojo que nadie menciona Candelaria. Nadie menciona ni que es una Candelaria, ni que se le conoce como Candelaria, ni nada, sino que se mantiene el nombre que por tradición oral se le asignó por haber salvado a la nave que la traía de una tormenta y evitó que eso sobrara, que se hundiese. Entonces el nombre queda ya definido que es del Socorro. Vamos un siglo después, 1735, en las crónicas de Eugenio Lanuza y Sotelo. Igual, él hace una narración mucho más, muy diferente, pero llega a la misma conclusión. Él dice que es el nombre de una hermosísima imagen de Nuestra Señora del Socorro, Mansa Cordera del Valle, que antes se le conocía como Nuestra Señora de Guanajaca, de cuyo nombre se deriva el nombre de Huanchaco incluso. Pero habla de un acto milagroso, que la Virgen conversaba con una nativa de acá de Huanchaco, y expresamente le dijo: hija, no me llames Nuestra Señora del Socorro, perdón, no me llames Nuestra Señora de Huanchaco, sino del Socorro. Bueno, obviamente no se ha hecho mayor investigación de este caso que narra Lanuza, pero es también contundente de que por lo menos la información que él recoge, supuestamente acá en Huanchaco a esos años 1720 a 30, es que no gustaba a la Virgen que la llamen la Señora de Huanchaco, sino que su nombre era Nuestra Señora del Socorro. Y finalmente, ya en 1763 tenemos uno de los documentos más importantes que narra la historia de la ciudad de Trujillo, la relación descriptiva de Trujillo del Perú, escrita por don Miguel Feijóo de Sosa, y él también es contundente. En el capítulo que está hablando de Huanchaco, de la cercanía con Trujillo, de la cantidad de habitantes, cuántos eran indios, a qué se dedicaban, etcétera, etcétera, da muchos datos estadísticos. Al hablar de Huanchaco pone: la iglesia es grande y colocada en lo alto de un cerrillo, que sirve a los pilotos de dirección y baliza para dar fondo. Se venera en ella una imagen de Nuestra Señora del Socorro, muy milagrosa, y por esta causa viene a ser la devoción de la ciudad. Feijóo de Sosa de inmediato dice que es la devoción de la ciudad de Trujillo. Es decir, ya históricamente en un documento establece el vínculo entre Huanchaco y Trujillo a través de la fe o la devoción a la Virgen del Socorro. Y por último, el comunicado que envía el Vaticano, que fue transcrito en un documento en papel membretado del arzobispado, que es del año 1970,
Si bien no tenemos el contenido de la bula exacta, pero en este comunicado, igual el Vaticano dice, existe una imagen bajo el título del Socorro, o sea, no reconoce otro nombre, y en la parte final dice que la dicha imagen, lo que se ha decretado y mandado, que la dicha imagen de la Madre de Dios en nuestro nombre y con rito solemne pueda coronarse con corona de oro, dicha imagen de Nuestra Señora del Socorro de Huanchaco. Entonces, hasta el Papa mismo le asigna el nombre de Nuestra Señora o la Virgen del Socorro. No hay otro nombre ni otro añadido más. La coronación pontificia fue aprobada en el año 70, pero no he encontrado el argumento de por qué en la bajada del año 70 no se le coronó. Se preparó una ceremonia al año siguiente, para el 8 de diciembre de 1971, donde fue coronada en la Plaza de Armas, en el atrio, y con motivo de esta ceremonia tuvimos a la Virgen que muy pocas veces, 2 años seguidos, ella ha concurrido a la ciudad, ¿no? Esta es una de esas pocas veces. La ceremonia fue todo un acontecimiento religioso, un acontecimiento cívico y un acontecimiento social. Fue muy importante, fue muy destacada por los medios de prensa. La realizó el nuncio apostólico Monseñor Luis Poggi, asesorado por el arzobispo trujillano de entonces, Monseñor Carlos María Jürgens, y 8 sacerdotes concelebrantes. Los padrinos de coronación fueron el presidente de la República y su esposa, el general Juan Velasco Alvarado y su esposa Consuelo de Velasco, quienes fueron representados por el prefecto de Trujillo del momento, el doctor Alberto Goicoechea Iturri, y su esposa. Y también tuvo la Virgen padrinos de corona. Uno era padrinos de la ceremonia de la coronación y los padrinos de corona, que fueron elegidos el señor embajador de España en el Perú con su esposa, el señor Manuel Alabart Miranda y Cristina de Alabart, que no vinieron, pero fueron representados por el ministro consejero de España, don Antonio Herrera, y en el lugar de la esposa, la señora Marcela Temple de Ganosa, que fue la madrina de la corona. Bueno, este es un recorte, un extracto de la cobertura de prensa, coronación pontificia. Me encanta las primeras líneas, que dice: grabado con caracteres diamantinos, quedará en las páginas de la historia trujillana el hermoso ceremonial cumplido en nuestra ciudad con motivo de la coronación pontificia de la Sagrada Imagen de la Virgen. Bueno, ahí está el error del Perpetuo Socorro de Huanchaco. No es Perpetuo Socorro es otra advocación diferente, otra advocación mariana, donde si bien es cierto la Virgen va con el niño, pero hay ángeles, hay los símbolos de la pasión, la expresión del niño es de susto, tiene otro significado y otro tipo de concepto la imagen del Perpetuo Socorro. Acá ha habido un error que se ha arrastrado por varios años, por décadas incluso, pero en concreto es que se refiere a la coronación, que fue todo un acto muy brillante de la imagen de la Virgen del Socorro. Ha servido para que el Trujillo católico en todos sus sectores y niveles haga pública ratificación de su tradicional fe y devoción en los principios y doctrina de Cristo. La ceremonia sirvió para reafirmar públicamente que Trujillo era una ciudad católica. Y en el párrafo de allá dice: constituye ciertamente un privilegio para Huanchaco, Trujillo y en general para los pueblos de la zona norte del país y demás centros poblados en donde se rinde culto a la Virgen bajo esa advocación. Siguiente. Ahí tenemos una imagen del momento en que está siendo coronada. No es muy clara, tengamos en cuenta que es de hace 54 años, del año 71. Las cámaras no tenían la resolución que ahora tenemos hasta en el celular, ni qué decir de las cámaras profesionales. Bueno, otra nota que era imponente con su coronación y menciona que comenzó a las 5:30 de la tarde, estando las autoridades presentes, ¿no? El prefecto, doctor Alberto Goicoechea, que hizo el camino a pie desde la prefectura hasta la tribuna oficial en el atrio de la catedral. Menciona que todo estará presidido por el nuncio apostólico, el arzobispo, el obispo auxiliar. Se hizo un saludo a la bandera y se inicia el solemne oficio de la misa de coronación, asesorado por el arzobispo, el obispo de Trujillo y los 8 sacerdotes concelebrantes. Pero además la Virgen ha recibido también otro tipo posteriores a la coronación pontificia, otros reconocimientos y otras condecoraciones.
En el año 2010 se le gestionó y se le aprobó la entrega de un diploma de honor con esa medalla o sello que viene incrustado en mérito a su antigüedad, al valor histórico y a que era una virgen muy importante por ser la primera de esta zona, de la región. Entonces el Congreso tuvo a bien a aprobar esa entrega, ese documento, ese pedido, y envió la condecoración, el diploma. Y en el año 2020 la Comisión Bicentenario de la Libertad le entregó también una medalla y un diploma de reconocimiento por su valor histórico, por su antigüedad, porque había la referencia de que los libertadores incluso habían hecho una pequeña visita acá, muy breve, en fin, por el valor, el contenido devocional, el contenido espiritual que esta imagen encierra en el transcurso de los 200 años que se estaban celebrando en el 2020 de nuestra independencia. Entonces ya, habiendo hecho un breve resumen de la historia de la Virgen, hay unos datos sí que hay que dejar muy en claro y que he llamado yo a este sector ya de 2-3 párrafos precisando. Por tradición oral se dice que es la primera imagen que llegó al Perú, regalo de Carlos V. No es posible asegurar eso, porque no hay un registro exacto de que fuese la primera imagen que llegó al Perú. Es más, ya el reconocimiento de imagen más antigua del Perú lo tiene Nuestra Señora de la Evangelización, que es una imagen mariana que está en la Catedral de Lima, y por ese reconocimiento de ser la primera y la más antigua del país, incluso en 1985 fue coronada por el Papa San Juan Pablo II en su visita, y bueno, en los registros se tiene hasta el nombre del tallador y bueno, está realmente ya reconocida oficialmente como la imagen más antigua del país. Entonces no podemos seguir diciendo que es la imagen más antigua del Perú, porque hay una que ya tiene ese título oficial. Aparte de la Virgen Nuestra Señora de la Evangelización, que es el nuevo nombre que se le ha dado porque es una imagen que se le llamaba durante la colonia Virgen Auxilio de los Cristianos o Virgen del Rosario, porque tiene su gemela Virgen del Rosario que está en el convento de Santo Domingo. Son dos imágenes gemelas que se hicieron. Pero aparte hay una imagen que sí fue traída por los franciscanos. Recordemos que Fray Alonso de Escacena era de la orden franciscana y que está en una capillita muy antigua, muy, muy pequeña, casi imperceptible, al lado del convento franciscano en Lima. Y a esta imagen se le ha llamado Nuestra Señora del Milagro, porque hizo un milagro en uno de los sabidos terremotos que siempre Lima sufre, ¿no? Esta imagen, se dice, fue traída por los franciscanos en 1532. Entonces, como vemos, ahí ya van dos imágenes que están un poco pugnando por ser la más antigua, y la de Huanchaco, pues lamentablemente no ha habido la difusión oficial a nivel nacional adecuada como para que también esté considerada como posible más antigua. Pero ya tenemos en cuenta, o recordemos, que la Virgen de la Evangelización, que así la llamó el Papa Juan Pablo II, está considerada la más antigua del Perú. Eso en cuanto a que es la primera imagen, por tradición oral. Por tradición oral también se dice que llegó en 1537, no lo podemos afirmar. Incluso Nuestra Señora de Evangelización dice que llegó antes de 1540. Tampoco hay la fecha precisa. Entonces es muy difícil lanzarnos a dar un año preciso, porque solamente es un dato transmitido por transmisión oral, pero no se ha hecho la comprobación documentaria respectiva. No hay manera de asegurar que es el año exacto de llegada. Pero, y esto sí es una investigación muy personal, por tradición oral en algunos artículos encontramos que como referencia se dice que la imagen llegó con pertenencias de don Diego de Mora. Don Diego de Mora era del ciudadano, o digamos el habitante de Trujillo más notable, del grupo primero de 30 a 32 habitantes que fundaron la ciudad, que diseñaron la ciudad junto a Miguel de Estete. Diego de Mora fue encomendero de todo el reino Chimú, abarcaba esta zona de Mansiche y la zona de Huanchaco. Entonces, él tuvo el apogeo y la distinción, digamos, de brillar por su trabajo administrativo, además de su trabajo humano, cuando recibe la encomienda, que fue en los primeros años de existencia de la ciudad. Estamos hablando después de 1535, y posiblemente el límite de ese apogeo, su fama personal,
yo lo trazo por lo menos personalmente hasta 1538, que es el año en que sucede el asesinato de Diego de Almagro y empieza el descalabro de la primigenia administración u organización del país. Ya saben que con la muerte de Almagro abiertamente es la guerra civil entre Pizarro y Almagro y comienzan las pugnas. Almagro el Mozo se viene a Lima para vengar, comienza toda la pugna total. También hubo una consecuencia para Diego de Mora porque le quitaron la titularidad de la encomienda, o sea, entró en baja su estatus administrativo. Entonces ya nadie se iba a estar tomando el trabajo de estar relacionando la llegada de sus pertenencias ni nada. La llegada de la Virgen tuvo que darse en los primeros años cuando él era la figura brillante de la ciudad de Trujillo, que yo sí lo establezco, pudo ocurrir entre 1536 estirando hasta 1538 o tal vez máximo hasta 1540. Después de 1540 no, la Virgen llega en ese lapso, en ese tramo establecido por la referencia de que llegó con pertenencias de don Diego de Mora. Otro dato que por tradición oral nos dicen, Fray Alonso de Escalcena solicitó la imagen porque fue confesor de Carlos I, no fue confesor de Carlos I. ¿Y en qué nos basamos? En que, en primer lugar, hay un registro, hay muchas crónicas españolas de allá, de España, con el listado o la historia de cada uno de los confesores oficiales que tuvo tanto su abuela Isabel la Católica como el mismo Carlos I. De preferencia los confesores fueron dominicos, eso de arranque. Hubieron algunos franciscanos, sí, pero no aparece en ningún momento la mención de Fray Alonso de Escalcena. Y por último nos remitimos a la crónica de los 12 apóstoles franciscanos, que cuando hablan de él no mencionan que haya sido un amigo personal ni menos confesor de Carlos I. Eso es casi contundente que no lo fue, porque los confesores tuvieron un rol muy importante dentro de la corona misma, de la corte. El confesor era un asesor personal del rey y generalmente no eran evangelizadores, no dejaban el país, salvo uno o dos que sí vinieron a Centroamérica a evangelizar. Pero el resto de confesores, tanto de Isabel, de Carlos I y de sus hijos, todos los que le han sucedido, han permanecido cerca al rey porque eran las personas de confianza, no solamente depositarios de los problemas personales, de los pecados y de reforzar la fe y de sostenerlos en problemas, sino que en base a esa confianza les daban los mejores orientaciones, las mejores orientaciones y consejos para decisiones muy importantes que tuviera en términos de gobierno. Entonces, en general los confesores no abandonaban el país, como lo repito, salvo uno o dos, pero Fray Alonso de Escalcena definitivamente no lo fue, porque de haberlo sido, hubiera sido bien difícil que hubiera llegado acá a Sudamérica. Y segundo, el libro de los 12 apóstoles lo diría, establecería que tuvo un cargo muy importante en la corte. Otro dato que por tradición oral se nos dice que el rey estaba con su madre, que su madre, reina Juana de Castilla o Juana la Loca, fue la modelo para el tallador, y que estaba con su madre cuando se entrevistó con el artesano y ella aceptó ser la modelo, y que incluso luego viajó con Carlos I a dar el visto bueno a la imagen final. Eso no pudo suceder. La reina Juana estuvo encerrada casi 50 años en el castillo de Tordesillas por sus problemas mentales y no era vista ni por nadie. Su familia rara vez la visitó. Carlos I, recién cuando se casa, empieza a ser más frecuente la visita, y a veces, como él muy poco tiempo la pasó en España. Carlos I, rey de España, pero casi en España no vivió porque se la pasaba en guerras defendiendo la fe católica contra la invasión musulmana, y guerras también con el Vaticano y defendiendo los propios territorios del imperio, Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, su esposa con los hijos iban a visitar y a pasar temporadas. A eso es que Carlos I, en sus últimos años de vida de su madre, empieza a visitarla más frecuentemente porque su esposa ya había iniciado ese hábito de no tener en abandono a su suegra. Pero, estamos hablando de los últimos años de vida de Juana. En general, Juana no era vista por nadie ni visitada, menos iba a salir, no salía del castillo de Tordesillas. Entonces, esa tradición o esa historia de que dio el visto bueno, que viajó a Valladolid, o sale de Valladolid, creo, y se va a dar el visto bueno con su hijo, no fue posible. O sea, de saque se tiene que descartar ese dato porque no es cierto. La reina Juana nunca salió del castillo de Tordesillas. Y últimamente se está diciendo que el nombre de Candelaria se agregó después
al nombre de la Virgen, la denominación de la Virgen, que supongo se está aceptando, sí fue del Socorro, y se le agregó el de Candelaria porque se tuvo en cuenta el día de su arribo, el 2 de febrero, que es la fiesta de la Candelaria. Ahí sí me permito decir que ese es un error garrafal, si es que realmente esa es la nueva postura de algunos artículos que he leído también en redes sociales, de asignar un nombre teniendo en crónicas la existencia ya de un registro de que era Virgen del Socorro, y las advocaciones no se asignan por la fecha de llegada de una virgen. La virgen es creada en base a una imagen o a una advocación específica. Si ahora se está diciendo de que se le agregó el nombre de Candelaria después, eso contradice por completo la tradición oral que todos desde niños hemos escuchado, que la Virgen salió de España como Candelaria, porque incluso se decía antes que se le apareció como Candelaria a Fray Alonso de Escarcena. Entonces, esta postura nueva como que contradice todo lo que Huanchaco siempre transmitió durante siglos. Eso por un lado. Y en segundo lugar, como les digo, cada imagen, sea de la Virgen, sea de cualquier santo, o sea, va desde el momento que es concebida por el artista tallador, va con las características que le indican al artista. Si ya se está asumiendo que no hay una acreditación de que la imagen llegó como Candelaria, entonces, en sí, la imagen, por tener el niño en la mano izquierda, se parece mucho a las imágenes medievales europeas. Nuestra Señora de París es muy parecida en ese aspecto. Y hay otras imágenes europeas de ciudades importantes en España misma que tienen ese tipo de representación, la Virgen en una postura serena, pero con el niño en la mano izquierda. En Alemania hay muchas patronas de pueblos así, con el niño en la izquierda. Y bueno, entonces estaríamos hablando de una Virgen María con niño que fue enviada, más no una Candelaria. Pero haberle asignado la advocación o el nombre de Candelaria guiándose solamente por la fecha de arribo, me parece que no es lo correcto. No se trabaja así al denominar o al asumir una advocación, asumirle o otorgarle un nombre de una advocación a una imagen y generar la devoción de un pueblo. No funciona así. También he encontrado hace poco en unos artículos de que dice que el canastillo le fue agregado después y la vela que tiene la Virgen es una vela moderna, efectivamente. Bueno, no, sería muy difícil que haya una vela existente del siglo XVI, pero sí no hay registro en la tradición oral que diga que trajo canastito, que trajo la palomita y que trajo la vela. Eso es cierto, no lo dice la tradición oral revisando publicaciones de hace 30 o 40 años. Entonces ahí queda una incógnita bastante grande para seguir escarbando en datos y seguir sobre todo escarbando en documentos. Como conclusión, sí, de todo esto, lo que podemos asegurar es que, si bien es cierto, no se puede decir tajantemente o contundentemente que es la imagen más antigua del Perú, sí es la imagen aparentemente la más antigua de la región, sí, de la región La Libertad. Las otras imágenes o devociones, la que le sigue después en llegada es la Virgen de la Altagracia, luego la Virgen de Guadalupe, y así van avanzando, pero la Virgen del Socorro, si realmente llegó entre 1536, 1537 o 38, viene a ser la más antigua de esta región La Libertad. Y el punto ya contundente es que, habiendo dejado muy en claro y mencionado que hay todavía datos flotantes, se hace para establecer la veracidad de la información sobre ella, se vuelve imprescindible y necesario revisar los archivos oficiales de la diócesis. Ojalá el arzobispo y las autoridades eclesiásticas de la diócesis de Trujillo lo entendiesen, que necesitamos ver esos archivos, a fin de contrastar esos registros, si existen todavía, con lo anotado en crónicas y lo transmitido por tradición oral. Así se podrán otorgar los reconocimientos y honores adecuados a esta imagen, y difundiremos una versión exacta, no estar en esta situación que hace 40, 50, 60 años se decía una cosa, hoy día están apareciendo otros escritos, otras tesis, y no hay una fuente fidedigna, contundente de un documento que diga sí, digo esto, ahora lo cambio porque hay este papel que me lo confirma. No, cuando afirmamos algo hay que remitirnos a una prueba fidedigna, una que sea la base. Entonces tenemos que difundir una versión exacta y real de esta imagen que une al balneario de Huanchaco con la ciudad de Trujillo ya por casi 500 años. Muchas gracias por su atención. Bien,
Definitivamente ha sido una excelente exposición. El rey Felipe V representa como deán del cabildo de la Catedral de Trujillo. Ya hemos dicho en la sesión pasada que el deán Saavedra acostumbraba ir de rodillas todas las noches hasta el santuario por la gran devoción que tenía a la Madre del Socorro y no quería pues pasar mucho tiempo, muchas horas lejos de ella. Y es él la persona responsable de las bajadas quinquenales que desde 1681 hemos tenido, salvo algunas 3 o 4 interrupciones, pero se han mantenido durante más de 300 años. ¿Por qué se instituye la bajada quinquenal? En verdad, no existe una razón documentada, fehaciente, contundente, que esté difundida públicamente. O sea, si es que hay algún documento donde se trató de justificar la bajada o la visita de la Virgen a la ciudad de Trujillo, ese documento no es público, si es que existe. Entonces, entre lo que conocemos los investigadores y la misma comunidad de Huanchaco, no hay una razón documentada, conocida públicamente, que diga por qué se decide traer la imagen. Es más, si bien es cierto, en 1681 se establece la bajada quinquenal, sí los dos cabildos, el religioso y el cabildo metropolitano, mencionan en sus actas que ya la Virgen había venido en el año 1674, es decir, 7 años antes del acuerdo, pero nada más mencionan que en esa ocasión había venido por una necesidad de trabajo que tenía la ciudad, o sea, un momento especial que la ciudad atravesaba, más no especifican en qué consistía ese momento. Por tradición oral se ha dicho que hubo plaga, que hubo peste bubónica, que había plaga de insectos, etcétera, etcétera. Las actas de los dos cabildos no mencionan que existía esa coyuntura ni de enfermedad ni de insectos. Simplemente no menciona grandes detalles o gran dato de por qué se decide instituir la bajada quinquenal. Y aquí repasamos nuevamente el acta del Cabildo Metropolitano, donde dice, ahí lo subrayado, por el año pasado de 74, se entiende 1674, hallándose esta ciudad en gran conflicto, es lo único que dice, en gran conflicto y trabajo, recibió de tan supremo socorro y la trajeron a esta Santa Iglesia Catedral, a donde se le celebró fiesta. Y habiéndose experimentado los buenos efectos de su magna misericordia, es que se decide, a partir de esa fecha, 13 de diciembre de 1681, traerla cada 5 años. Pero la única referencia es que en 1674 había un gran conflicto y trabajo en la ciudad de Trujillo. Por su lado, el acta del Cabildo Religioso dice que la Virgen efectivamente también había venido en 1674, siendo obispo Fray Juan de la Calle Heredia, y que se halló esta ciudad en grave necesidad y trabajo. Prácticamente los mismos términos, pero no describe en qué consistía esa grave necesidad y trabajo. Y como despertar especial confianza y el refugio por el que se le tenía a la ciudadanía, a esta milagrosa imagen, se acuerda también traerla cada 5 años. En la suposición de pestes, enfermedades y plagas, tampoco hay un registro documentario válido que diga que en 1674 o en esos años 1670, 72, 74, hasta llegar al inicio de la década de 1680, existiera alguna epidemia en la ciudad. Al siglo XVII, en el Perú no se había presentado aún ningún atisbo de peste bubónica. Ojo, la peste bubónica aparece en el Perú recién en el siglo XX, a comienzos de 1903, y en Trujillo se hace patente como una pequeña epidemia, un brote, en 1908. Y eso lo dicen todos los registros de investigación sobre la salud, tanto en la colonia como los de los primeros décadas de la República. No había antecedentes de peste bubónica hasta el siglo XX. Lo que sí, todos los cronistas y las investigaciones especializadas en la salud pública durante el virreinato tienen en común la mención de que la población indígena estaba siendo minada mayormente con epidemias recurrentes
Es más, ahí por la descripción de la muerte de Huayna y las erupciones que presentó, más la fiebre, temblores y todo lo demás, se especula que Huayna habría muerto de viruela. Enfermedad, como les digo, que entró a América por los españoles. Y sí está registrado en algunas crónicas del Perú que se vio asustado por una epidemia de viruela en el siglo XVI. Los españoles ubicados en zonas andinas escogieron a la Virgen de la Candelaria como intercesora debido a los milagros que hacía frente a esta enfermedad. Aparentemente la devoción por la Virgen Candelaria en las zonas andinas era muy eficiente, si podemos decirlo, como intercesora y como una advocación mariana que sí atendía el pedido de la mejora de salud. Por eso es que muchas imágenes andinas son candelarias. Es una de las regiones en el país donde más candelarias existen. Entonces estamos hablando de una marcada preferencia por la advocación de la Candelaria desde los albores de la conquista. Llega en 1531, por ejemplo, es el primer registro que se tiene de una epidemia en el Perú. El mercenario, dice la crónica, pero supongo que se equivocaron y debe ser que el mercenario, Fray Pedro Ruiz Naharro, en su narración de los Hechos de los Apóstoles, indica: en esta bahía de Caque, que se entiende ahora debe ser Coaque, en Ecuador, enfermaron algunos de nuestros españoles de achaque, de viruelas y bubas, de que murieron algunos y otros quedaron hoyosos los rostros y sumamente feos, efecto que causan las viruelas. Las bubas, ahí les he puesto la descripción que da la Real Academia, se refiere a una enfermedad venérea conocida como sífilis, que históricamente se asociaba con bubas, que son bubones o tumores inflamados en los ganglios linfáticos, especialmente en la ingle, axilas o cuello. Achaques también significa indisposiciones o males habituales. Era el análisis de la terminología que se usaba en el siglo XVI. Entonces vemos que en 1531 empieza ya la presencia de los españoles, porque habíamos dicho que hasta los franciscanos habían llegado en 1531 con estos males de sífilis, las vulvas, y la viruela, sarampión también había, y eso fue vinagre. Estos son ya reportes muy rápidos. 1618 hubo este año en el Perú una epidemia de sarampión. Estos son registros oficiales. En 1614 había una epidemia de garrotillo y erisipela en el Cusco. Y así vamos avanzando. En 1619 el padre de la Calancha cuenta de una especie de peste de alfombrilla general en casi todo el Perú. El mismo refiere como testigo presencial del terremoto que tuvimos este año. Hay una descripción. En Chile una epidemia asociada a viruelas. En 1625 una epidemia de tabardillo. En 1628 un año en el clima de Lima. Recuerda que hubo en Perú también una epidemia de sarampión, es decir, las eruptivas, enfermedades propiamente eruptivas, unas propias de acá como la verruga de Carrión, y enfermedades que trajeron los españoles. Y así, el tabardillo, ahí tiene una descripción también de lo que era una erupción cutánea que cubre todo el cuerpo. Era la descripción que da la RAE también sobre la enfermedad mencionada en los tiempos del virreinato. Hasta que entramos acá en estos registros a los años ya cercanos a la primera visita de la Virgen. 1673, ahí dice, había una epidemia fatal en Lima. En 1680 tenemos una peste de viruelas. Hasta 1687, después de los temblores del 20 de octubre de ese año, hubo peste y contagio por todo el verano de diciembre a marzo y duró hasta primeros de julio de 1688. Luego vino la esterilidad de los campos, la producción de trigo hasta Paita a 200 leguas de Lima. Es decir, bubónica no había, y sí teníamos epidemias recurrentes de enfermedades eruptivas. Y esta última página la he puesto solamente para la referencia. Ahí en el año 1903 claramente el investigador dice: a principios de mayo apareció por primera vez en el Perú la peste bubónica. Entonces, a la tradición comúnmente que hemos escuchado que la Virgen vino porque había peste bubónica en Trujillo, no fue, tampoco es un dato exacto. La bubónica recién llegó al Perú en el siglo XX y en 1908, ahí dice, en Trujillo cobró sus primeras víctimas.
Sobre la plaga de insectos, tampoco hay un registro que hayamos tenido en 1674 hacia 1680 una plaga de insectos. Ni se puede especular como efectos de una posible presencia del niño, porque las investigaciones que también han rastreado los fenómenos del niño, que sabemos es un fenómeno recurrente, siempre ha habido y siempre va a haber, no presentan un evento de esa naturaleza en ese rango de 1674 a 1681. Y ahí les he puesto un párrafo de la investigación del señor José Macharet del año 2022, donde dice que en el siglo XVII solamente se reportan 2 ocurrencias seguras de intensidad F fuerte, en 1624, muy lejos de 1674, y 1686, es decir, después de la instauración de la bajada quinquenal. De ahí ya comienza a hablar del siglo XVIII hasta llegar al XX. ¿Qué sí ocurrió en 1674 en la ciudad de Trujillo? Hubo un caso religioso bastante llamativo, que fue un supuesto caso de posesión de monjas clarisas en el convento de Santa Clara. Pero eso ocurrió en el mes de noviembre, fue todo un caso de estudio. Hubieron unas monjas que decían así, que estar poseídas, que veían a un espíritu, hablaban de visiones extrañas que tenían. Obviamente el caso primero lo supo su confesor, el confesor lo mantuvo en secreto directamente con las 2 monjas protagonistas, hasta que después se fue haciendo como una pequeña histeria colectiva y varias monjas comenzaron a decir que veían lo mismo que lo que esas 2 monjitas afirmaban, y ya se tuvo que pasar el caso a manos del Santo Oficio, de la Inquisición. El investigador Pablo Rodríguez detalla que en dicha época se generalizó una sensación de culpa entre los creyentes, impulsado por el control de la Iglesia Católica. Durante la época colonial era bastante común que las religiosas convivieran con indígenas y afroamericanos, por lo que durante la investigación del caso, un testimonio señalaba que recientemente un curandero había entrado al convento para atender a una monja enferma. Entonces, la presencia de ese curandero y algunos platos desvió un poco la investigación se puede decir, el prejuicio que había en esa época de que estas personas de orígenes africanos eran conocedoras de hechizos, eran conocedoras de una serie de brebajes y que hacían pues embrujamiento, si se puede decir, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el caso pasó al Santo Oficio de Lima y de ahí se fue hasta España. Las monjas fueron expulsadas del convento, se les prohibió el contacto con el confesor porque él había sido en parte cómplice a callar al inicio del caso, y más tampoco eso tuvo una respuesta, no hay una respuesta documentada. Se presumió que había un efecto ahí de curanderismo o alguna hechicería que estos mulatdos que estuvieron en contacto con alguna de ellas pudieron haber ejercido, pero realmente al final más de superstición e ideas que hecho concreto. Como dice acá, el curandero y las mujeres mulatas e indígenas se volvieron sospechosos de haber traído un mal espíritu. Rodríguez explica que la intención de su texto, su artículo, es mostrar, entre otras cosas, los prejuicios coloniales sobre los indígenas y africanos. Y también está citando a la investigadora Margarita Paz Torres de la Universidad de Alcalá, que dice que ella ha realizado todo un estudio donde menciona que ha leído todo el documento del caso de las monjas clarisas y dice que es un documento de gran riqueza lingüística, literaria y antropológica, con marcas de oralidad relevantes y significativas. El testimonio de las madres que decían estaban en contacto con algún espíritu maligno es un testimonio donde realmente había mucha visión y mucho sentido, a veces sexual. Entonces, personalmente, como investigadores, lo que ocurrió en el convento de las Clarisas en 1674, no creemos que haya sido realmente un caso de posesión. No hubo, y en vista que no ha habido un pronunciamiento decisivo, nos inclinamos a pensar que no se trató de nada sobrenatural, sino más bien de una posible manipulación emocional. Recuerden que en esos años muchas mujeres que ingresaban a los conventos eran, no por vocación todas,
sino por circunstancias obligadas, no tenían la libertad de elegir. Entonces, pareciera que algunas de estas madres, pues, entró en el confesor, de repente tuvo algún problema o algún comentario por ahí que se derivó a ciertas imaginaciones de contenido sexual, pero que más bien me inclino a pensar que eso estaría revelando una manipulación, un abuso también de parte del confesor hacia ellas, de mantener en secreto, pero era parte de la represión posiblemente de estas dos religiosas, que quizás no represión porque no entraron por una vocación real, sino no sabemos, en realidad entraron de repente por alguna obligación de familia o por lo que haya sido, no tenemos mayor información. Y le repito, finalmente la Inquisición de España no envió un resultado o una respuesta contundente sobre qué es lo que pasó en el convento de las Clarisas. Entonces sí, personalmente creemos que se trató de una manipulación psicológica, una manipulación de repente abusiva, porque estaban también encerradas y no podían decir más. Y bueno, había pues un freno de índole sexual evidentemente hacia todas las novicias que ingresaban, no necesariamente por vocación religiosa, sino por obligaciones familiares. Por tanto, ya como conclusión, nos inclinamos a descartar este evento como el detonante de las visitas de la Virgen, a menos que existiera un documento de Díaz Saavedra que dijera que esa fue la causa. Pero hasta ahorita no tenemos al alcance un documento que diga que eso ocurrido en las Madres Clarisas y que quedó en el aire la respuesta haya sido el detonante. Además que el caso sucede en noviembre de 1674 y la Virgen ya estaba preparada para venir el 8 de diciembre porque se celebraba el Día de la Inmaculada, no con ese nombre, pero se celebraba siempre el 8 de diciembre a la Virgen María. Entonces, hasta por el breve tiempo que habría, parece que no es tan probable que esa haya sido la causa. Igual, como dijimos en la primera sesión, debe constar en algún documento de la decisión de esa primera visita de la imagen hacia Trujillo para pedir protección o consuelo, y algún documento que explique a qué se referían las actas al decir que había un trabajo de mucha necesidad en la ciudad de Trujillo. Nuevamente debemos mencionar ante esto pues que es necesario acceder a los archivos documentales del arzobispado, lo cual y hurgar en la documentación de esos años o en los documentos que haya dejado escrito Díaz Saavedra y que puedan explicar cuál fue el motivo realmente contundente para establecer las bajadas quinquenales con el antecedente de traer a la Virgen en 1674. En el siglo XVIII, el tema de la salud pública sí se había convertido en un problema en las principales ciudades de este virreinato, porque se empezaba a manifestar en el ambiente la podredumbre, fetidez, consecuente perjuicio de sanidad por la costumbre arraigada de enterrar a los difuntos en el interior de las iglesias. No teníamos cementerio, entonces las iglesias albergaban cuerpos en descomposición y todos los fieles iban a las misas a las iglesias, o a rezos, o a novenas, o a rosarios. En todas las iglesias y conventos, además del arrojo de la basura de los mercados de abastos, era a las calles, a las acequias, a los ríos, y la recurrencia de fenómenos naturales como el niño y los terremotos sí traían plagas de insectos en su momento. Entonces, de que había en el siglo XVIII un registro de una complicación de la salud pública en las principales ciudades, sí lo había. Había contaminación en las iglesias, había contaminación en los riachuelos, incluso los riachuelos que llegaban acá a la ciudad, que se derivaban, tenemos hasta ahorita el riachuelo, el cauce de la Mochica, y bueno, toda la gente tiraba a los riachuelos sus desperdicios. Entonces, eso sí podría haber generado algún brote de repente epidémico a nivel local. Es una especulación por la coyuntura que se estaba dando en las principales ciudades del virreinato. Se sabe además que entre los siglos XVII y XVIII se dieron 3 grandes epidemias en Lima y en otras regiones peruanas: el tifo, viruelas e influenza, que afectaron dramáticamente a la población indígena, mano de obra mineral, agrícola en haciendas y doméstica en los españoles, reduciéndola hasta el 80%, generando a su vez los problemas de explotación de las tierras asignadas. Además se reportaron males como verrugas, pestilencias, alfombrillas, tabardillos, todos los nombres de esa época, pestes, contagios, fiebres,
Por tanto, exactamente probable que para mediados del siglo XVII los problemas de salud también se estaban manifestando en Trujillo de una manera masiva, especialmente en la población que trabajaba como sirvientes o como llamaríamos el servicio doméstico de las familias españolas, que eran altamente vulnerables a estos males, además de este caldo de cultivo infeccioso que era la falta de acondicionamiento higiénico de estas nuevas ciudades, al no contar con un cementerio ni zonas para arrojo de basura. Entonces, encima de eso tenemos, al momento que se establecen las bajadas, en la etapa que llaman la decadencia del Imperio Español y acá la decadencia del Virreinato del Perú. El Imperio Español había ingresado a una crisis económica que se reflejaba también en el Virreinato. Vinieron comisiones para hacer estudios de cómo se manejaban los presupuestos. Curiosamente, eso era hace 400 años y también encontraron funcionarios públicos que con enriquecimiento ilícito, o sea, como que en la historia también es recurrente en ese aspecto, encontraron que no había suficiente recaudación de impuestos, que había una mano de obra minera afectada, toda una complejidad social y económica que costó también mucho ir y venir de funcionarios de España misma, muchos reportes y obviamente la consecuencia final era una reorganización española y un mayor control que implicaba también pues mayores presiones económicas a los virreinatos. España había entrado en crisis económica también por mucho derrochamiento que había hecho de todos los tesoros el dinero que había recolectado acá de sus colonias en América. Entonces, en medio de toda esa coyuntura, y como les repito, no hay una razón contundente, por tradición oral se dice peste, plaga de insectos, pero no hay un documento fehaciente que diga que Trujillo estuvo presentando ese problema. Igual, las bajadas quinquenales se establecen a partir de 1681. ¿En qué consiste la bajada quinquenal? En la salida de la imagen del santuario en su litera especial de madera para venir a Trujillo en peregrinación, siendo cargada todo el trayecto a pie por miembros de la hermandad y fieles voluntarios devotos. Esta festividad tiene su origen en la primera visita que había hecho la Virgen a nuestra ciudad en 1674. Repito los términos que dicen las actas: ante una gran necesidad o un gran conflicto, y dada la recepción exitosa que tuvo en los trujillanos, se propuso traer en los siguientes años, desde 1681 en adelante, cada 5 años. Según el investigador Gabriel Prieto, los huachaqueros, muy preocupados por su imagen, en las visitas de 1674 y 1681 vinieron en su totalidad, vino toda la comunidad huachaquera y se instalaron en las afueras de la ciudad, alrededor de lo que era la muralla de Trujillo, en la zona del estadio Mansiche, por ahí. En lo que hoy es el complejo deportivo Mansiche, y aprovecharon la ocasión para traer productos del mar. Como vino prácticamente toda la población, ellos también tenían que alimentarse. No solamente era para la venta, sino para su propio sustento, y es por esa instalación temporal de una pequeña versión de Huachaco que se le llamó también a la bajada de Huachaquito, la fiesta de Huachaquito. En sus primeras décadas esta celebración era muy vistosa. Las haciendas locales las financiaban, apoyaban parte de los gastos, llegando a pagar a los mismos huachaqueros para que dejasen sus labores de pesca por esos días y se dedicaran en exclusividad a la festividad. Han transcurrido más de 300 años desde el inicio de esta celebración y se mantiene no solo su continuidad y vigencia, sino el entusiasmo por el traslado de la Virgen, constituyendo de esta manera la más auténtica fiesta religiosa que llega a la ciudad de Trujillo. Ahí tenemos una imagen, la imagen más antigua de una bajada que fue tomada por el señor Bruni, el investigador Bruni, en 1895. Ahí la comitiva que está, bueno, obviamente no hay la calidad esperada de la imagen, pero vemos a la comitiva que está atravesando Chan Chan y hay mulitas, hay esteras, hay una serie de elementos precisamente para venir a instalarse en la ciudad y conformar el pequeño pueblito o Huachaquito. Otra figura principal que caracteriza esta bajada es que viene acompañada de sus diablos, que tienen un baile muy especial. Este conjunto de diablos fue
también una de las características que dejó instaurado el Deán Saavedra en cada bajada. Vale decir, a los diablos los vemos bailar antes o delante de la Virgen, abriéndole camino cada 5 años. En su fiesta anual no se le debería ver a los diablos. Como ven, sus trajes son de muchos colores, con franjas verticales de diferentes colores, que se parecen, algunos dicen a la baraja. Ahí yo les he puesto una imagen de un bufón medieval, que tiene un traje muy similar al de los diablos, y también porque me dio el dato el señor Percy Valladares acá presente, habría a la sospecha que esos trajes también corresponderían a unos trajes que usaron los antiguos chimús y que vemos en estos tallados de madera que son de tiempo en tiempo descubiertos en las huacas chimús de acá de la zona de Chanchán, donde vemos que el personaje lleva también un traje con franjas verticales y de colores. Entonces, por ahí, como que Deán Saavedra pudo haber tomado alguna costumbre chimú, o pudo haber, como él le había venido, se había ordenado sacerdote y había estudiado en España, pudo haber visto también personajes españoles que para su diversión usaban este tipo de trajes con rayas verticales de colores. También tenemos un grupo de payas o de jovencitas que van cantando a la Virgen, dando la espalda al público y mirándola a ella. Y así avanzan su trayecto desde Huanchaco por la carretera hasta dejarla a la Virgen instalada en su ingreso oficial a la ciudad de Trujillo en la iglesia de Santa Ana, que sucede cada 1 de diciembre. Ahí es una distribución de cómo va avanzando la comitiva de autoría de quienes hablan. Como ven, quien va avanzando y abriendo camino es el diablo de capa. Viene una danza ahí de diablos. Pasando los diablos está el arcángel San Miguel, que es un tallado de madera que acompaña a la Virgen. Después de que los diablos sí van danzando como queriéndose acercar a la Virgen, pero el arcángel va en defensa de la Virgen. Detrás del arcángel viene ya el grupo de payas en columnas muy bien formadas. Luego suele venir el sacerdote o párroco, hasta detrás del párroco ya está la litera de la Virgen, y detrás suele venir una banda de músicos, y alrededor de la banda y detrás a los alrededores ya los devotos que quieran acompañar. Más o menos esa es la estructura del orden de la peregrinación, el orden en que se ubican los personajes o las comparsas que acompañan. Y armé este gráfico gracias a la colaboración también del señor Antonio Fernández, aquí presente. Esa es una vista propia de la Virgen ya en una noche ingresada en la iglesia Santa Ana, y las payas, la Virgen está en su urna, como ven, de su litera, una urna de vidrio y madera. Los hermanos quedan a sus costados, y las payas dedican un canto de despedida, porque ya dejó su hogar de Huanchaco y se retiran. Y es ahí donde la Virgen descansa esa noche, esa primera noche en Santa Ana, y al día siguiente empieza su peregrinación por las diferentes iglesias de la ciudad. Acá les he traído una vista de un recorte periodístico del año 1910, donde dice: muy concurrida y sumamente animada resultó la fiesta de este nombre que comenzó ayer, el Huanchaquito. Desde las primeras horas de la mañana iban y venían gran número de personas por las calles adyacentes al óvalo de Mansiche, sitio para ser el punto de partida de la procesión, con que debía ingresar a esta ciudad la efigie del Socorro, traída momentos antes desde Huanchaco y en cuyo honor se celebra. En la segunda columna dice: en la noche se veía casi igual concurrencia, numerosas familias paseaban por los girones Libertad largo hasta la portada de Mansiche, donde habíanse formado ranchos, es decir, ahí estaban los representantes de Huanchaco, las familias asentadas, pero en un gran número como en tiempos pasados. Ojo, en 1910 ya no era el pueblo entero, era una delegación pequeña de Huanchaco que estaba, y el periódico mencionaba, no es ya como en los tiempos pasados, la devoción un poco que estaba bajando. Más tarde, en la tercera columna, a propósito del Huanchaquito, había un pedido. Sería conveniente que el señor superintendente del ferrocarril ordenara que mientras dure la fiesta del Huanchaquito se coloquen los trenes que van a Salaberry, cuando menos 2 coches de primero y otros tantos de segundo, para la comodidad de los pasajeros que deseen trasladarse a esta ciudad a gozar de las alegrías que les proporciona
Es decir, había en Trujillo, Saladera y los alrededores todo un alboroto, sí, porque la Virgen había llegado después de 5 años. ¿Y qué más podemos rescatar de esta imagen? La Virgen, aunque actualmente la población trujillana desconoce mucho, e incluso la huachaquera, me consta por una encuesta, desconoce mucho sobre la historia y hasta nombres de algunos de los personajes tradicionales, desconoce la historia de Díaz Saavedra. Sin embargo, la Virgen en Trujillo por lo menos nos tiene acompañado mucho a través del arte. Ese cuadro pintado por el señor Pedro Aguamán, un huachaquero que ahora reside en México, se encuentra en la oficina del gerente del SAT, acá en la esquina de Bolívar con el pasaje San Agustín. Y es una imagen de la bajada. Está la Virgen, están los diablos, están las mallas detrás. El orden quizás no es el correcto, o quizás es simplemente una representación imaginada del artista, pero corresponde al momento de la bajada, que quizás se está ordenando y vemos lo bonito del mar atrás y los caballitos de Totora. Esta es otra pintura del señor Aguamán, que está en una colección privada y es también una representación de la bajada, porque vemos ahí los diablos que están bailando, hay uno de rodillas, hay damas que están cargando el anda. Miren la particularidad, no son varones, no son hermanos, sino damas que están llevando el anda de la Virgen o la litera de la Virgen, y detrás están las palmas. Al fondo igual tenemos el mar y los caballitos de Totora. Esta es una tercera obra de arte, una pintura realizada por el conocido pintor y restaurador Carlos del Mar, también inspirada en la bajada o en una procesión de la Virgen. Como vemos, aunque no haya mucha difusión, la Virgen está expresada en el arte trujillano, en el arte huachaquero, en el caso del señor Aguamán, es decir, siempre ha estado presente en el sentimiento y en la sensibilidad de nuestros artistas. Por último, por si no se han dado cuenta, ahí tienen el muro, parte del muro perimétrico de la Universidad Nacional. Ahí, si bien no está representada la Virgen, pero está una escena de la danza de los diablos. Es decir, el maestro Rafael Hastings, cuando fue contratado para diseñar toda la cantidad de gráficos que iba a llevar el muro perimétrico de la Universidad Nacional, también conocía de esta tradición y consideró dentro de los gráficos circundantes una escena de los diablos de la Virgen de Huachaca. Y por último tenemos la estatua de la Virgen unos metros antes de llegar al aeropuerto, que fue colocada alrededor del año 2019-2018, me parece que es cuando llegó el Papa Francisco, pero por el alcalde de turno desde entonces. Pero igual es una imagen que vemos todas las personas cuando estamos transitando hacia el aeropuerto y los turistas también lo ven. Es decir, la Virgen está presente en la ciudad, en la universidad, está presente ante los turistas cuando salen o se dirigen al aeropuerto, y por último está presente en el arte, en una oficina pública importante y en algunas colecciones privadas. La Virgen siempre nos ha rodeado. Ahí he hecho un pequeño collage, una bajada, litera y palio muy antigua, de los años 60, la Virgen en una de las procesiones del 8 de diciembre cuando está pasando por la catedral, una foto cercana del rostro de perfil de la Virgen con el niñito, y otra foto que me gustó mucho donde está la imagen del Arcángel Miguel delante de la Virgen, siempre listo para defenderla de los diablos que van más adelante bailando, queriendo acceder a ella. Entonces, como ven, la festividad de la bajada es algo que está muy presente en la sensibilidad del trujillano. ¿Qué significa esta bajada o qué significa la presencia de la Virgen? ¿Por qué viene acá? Más allá de la razón que haya llevado a la instauración de la bajada quinquenal, que eso es por cuestión histórica que nos invita a curiosear y a querer saber la verdadera razón. Pero más allá de eso, hay un hecho concreto. La Virgen viene, la imagen viene cada 5 años. ¿Por qué? ¿Para qué? Viene al consuelo de los trujillanos. Viene en préstamo porque los huachaqueros obedecen la disposición del Díaz Saavedra, que fue su párroco, que fue el gran difusor o propulsor de la devoción de esta imagen, que ya desde los tiempos
que el padre de la Calacha, vimos en el sábado pasado, estaba considerado como una devoción que estaba descuidada, tanto por las autoridades eclesiásticas como por los mismos devotos. Entonces, ¿qué significa para la persona católica cuando viene una imagen mariana en peregrinación? Significa consuelo, significa apoyo, reforzamiento espiritual, porque todos, no solamente las bajadas de cada 5 años y en diciembre, todas las personas tenemos siempre batallas luchando día a día, de diferente índole, cada una a su modo, cada una en su propio modus operandi o en su propio problema, pero todos, de alguna manera, siempre estamos enfrentando una lucha laboral, de salud, familiar, algún problema incluso de vecinos, algún problema de lo que fue, hasta entre hermanos. Entonces, una presencia mariana siempre es el recuerdo de que una mujer como nosotras albergó durante 9 meses en su vientre al Hijo de Dios y dijo sí a Dios para generar el camino, abrir el camino de nuestra salvación. Ese es el sentido verdadero de la venida de la Virgen, para que nosotros podamos tener la oportunidad de pedirle bendiciones, de la oportunidad de pedirle ayuda en la tribulación que estemos presentando o en las tribulaciones de personas amigas que conocemos y que de repente nosotros no podemos ayudar como quisiéramos, pero sí sabemos que hay un Dios que puede ayudarnos y el camino a Dios, sabemos, es su madre. Siempre sabemos también los católicos que la mejor manera de acceder a una gracia que pedimos a Dios es a través de la Virgen. ¿Cuánto se nos repite que quienes rezan el rosario no solamente ganan su alma, sino que tienen mayor capacidad de acercamiento a que su pedido sea atendido por Dios? Porque ella es madre, además de mujer es madre, y ningún hijo se niega a lo que una madre le pide. Entonces, ese es realmente el verdadero criterio, el verdadero sentido, me parece, como persona católica también, que representa la llegada de la Virgen. Significa mucho para los católicos siempre la llegada de una imagen mariana, porque al final recordemos que Cristo en la iglesia, Cristo en la cruz nos la dejó como madre. Le dijo a Juan, ahí tienes a tu madre. Juan representaba a la humanidad en ese momento. Entonces, recibir a la Virgen del Socorro es recibir a una madre muy especial, cuya imagen se dejó de una manera muy bonita, con mucha tradición oral y muchas circunstancias también históricas que hemos verificado en Huachaco, y que gracias a la decisión de un gran, extraordinario párroco y un devoto también extraordinario, inmenso de la imagen, decidió que fuera compartida con nosotros. Y es el vínculo, me atrevería a decir, más fuerte históricamente hablando que une al tradicional balneario de Huachaco, parte de la historia de Trujillo, con la misma ciudad de Trujillo. Esa sería toda mi exposición sobre la historia de las bajadas y sobre el significado de la Virgen. Gracias por su atención y quedamos, creo, llanos a cualquier pregunta, cualquier inquietud.